Estar buscando la palabra de Dios en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 7, verso 7. Mateo 7, 7. Amén. Y dice la palabra del Señor. Pedid, este es Jesús hablando, amén, a cada una de nuestras vidas, a las personas pues a las que les hablaba en ese tiempo y hoy nos está hablando a nosotros. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe. Y el que busca, halla. Y al que llama, se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si le pide un pescado, le dará una serpiente. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le piden. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esta es la ley y los profetas. Vamos a orar, mis hermanos, para colocar este servicio en manos del Señor y que sea el Señor dirigiéndonos a través de esta palabra. Señor amado, gracias, Señor, por este tiempo, amado Padre, este domingo que nos permite, Señor, venir aquí, Señor, a tu casa, amado Dios, a escuchar tu palabra, a compartir, Señor, el mensaje de tu palabra, Señor. Oh, Señor, prepara nuestros corazones, Señor. Hoy es día, amado Dios, de fiesta en nuestra iglesia, porque también estaremos, Señor, compartiendo, oh, Señor, la Santa Cena, Señor. Amado Dios, gracias, Padre, porque aunque nosotros somos pecadores, Señor, tú, Señor, enviaste a tu Hijo Jesús por nosotros a buscar, Señor, lo que se había perdido, Señor, pero también a darnos paz y consuelos a través de tu palabra, Señor, a través de esta poderosa herramienta que podemos nosotros como cristianos usar, amado Dios, que es la oración, Señor. Oh Señor, síguenos ayudándonos y capacitándonos a poder entender esto, Señor, y a poderlo poner por obra y práctica en cada una de nuestras vidas, Señor. Bendice a esta tu iglesia, Señor. Esta es tu obra, Señor. Bendice a tus ovejas, Señor. Amado Dios, ovejas de tu prado son, Señor. Ayúdales, fortalécelos, Señor. Dales ánimo y ayúdales a que ellos puedan entender, Señor, que hay un único Dios verdadero y a tu Hijo Jesús, Señor, en quien podemos confiar, a quien podemos llegar, Señor, y a quien podemos pedir. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, en quien confiamos, en quien creemos y en aquel alabamos y glorificamos por siempre y para siempre. Gracias, Señor, en esta mañana te damos. Bendícenos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, mis hermanos. Como decía, la palabra de la semana pasada, para los que la recuerdan, hablábamos la última parte de la carta del apóstol Santiago se refería a la oración. Se refería a la necesidad de que sea como que estemos, nosotros tenemos que orar. Si hay alguien que está afligido, ore. Si hay alguien que está contento, cante alabanzas, decía la palabra del Señor la semana pasada. La vida de fe, mis hermanos, la vida cristiana es una vida totalmente dependiente. Es una vida de dependencia. Nosotros dependemos de Dios totalmente y de su misericordia y de su voluntad. Usted no está solo. Nosotros no estamos solos, mis hermanos. Nosotros somos criaturas, ¿verdad? Hechas a imagen y semejanza del Dios Altísimo, creados para adorar a Dios, pero también creados para depender del Dios quien nos creó. La fe no es simplemente creer mentalmente en algo, como que está y allí está y ya, sino es depositar la confianza en alguien, saber que nuestras vidas necesitan tener dirección y esa dirección está o se halla depositada en alguien. Para nosotros los cristianos es en la persona
de Jesús, en Dios. Amén. Nosotros depositamos nuestra fe y nuestra confianza en el Señor. Hablamos de la importancia de la oración, pero también hablamos de la forma real y efectiva con la que Dios a través de sus atributos nos escucha. Nos escucha a nosotros, los que estamos aquí en Maracay, el día de hoy cuando oramos, y escucha a la gente que está en Rusia, y escucha a los que están en China, a todos los que con corazones dispuestos y confiados llegan a Él. Hemos hablado, mis hermanos, en varias oportunidades acerca de esto y que es vital, totalmente vital en la vida del cristiano, en nuestras vidas como creyentes. Y lo vamos a seguir escuchando, mis hermanos, porque es una invitación, pero más que una invitación, es un mandato divino de parte de Dios. Se me hace importante seguir hablando de este tema porque estamos viviendo en tiempos de angustia, mis hermanos. Ustedes dirán, bueno, hermano, pero ya tengo yo rato viviendo así. Pero cada vez que pueda recordar el tema de confiar en el Señor, yo lo voy a hacer, como decía hace rato. O el Señor, pues, a través de su palabra, lo va a hacer. Vivimos en tiempo de angustia, pero no solamente en tiempo de angustia, sino que vivimos en tiempo de mucho desánimo, mis hermanos, en la iglesia de Dios y en los creyentes. Los creyentes de la época en la que estamos viviendo, mis hermanos, poco esperan y poco tienen la capacidad de tener paciencia en las promesas de Dios. Vivimos en una época de temor también, de mucho temor, pero también de desconsuelo. A veces estamos en situaciones difíciles, en las que estamos pasando por situaciones en las que decimos, ¿dónde estás, Dios? ¿Dónde estás, Señor? ¿Será que no me escuchas, quizás? Y estamos así, escuchando de rumores de cosas, de guerras. Vivimos sujetos a aflicciones por la situación económica. Y como digo, tenemos rato así, pero también es necesario afianzar en este tema para que nuestra confianza y nuestro ánimo se levanten, mis hermanos. Nosotros hablábamos ayer en la reunión entre caballeros, hablábamos de Nehemías y cómo Nehemías, siendo que Dios lo había enviado a reconstruir los muros de Jerusalén que habían sido destruidos, fue y a atender una obra de la cual, pues, él se hizo parte por amor a sus hermanos, por amor a su nación. Él no tenía la capacidad de poder tener los recursos y todas las cosas, y mucho menos de ir en contra del sistema que lo perseguía, que lo señalaba y que quería estorbarle en la obra. Pero aún así Nehemías continuaba adelante porque este hombre oraba al Señor. Él sabía que la obra no era de él, que lo que el Señor lo había mandado a hacer no era porque él se le había ocurrido un día y se levantó diciendo yo voy a ir a reconstruir los muros y por mis fuerzas lo haré. Él sabía que Dios lo había mandado allí y lo había estado respaldando desde el principio. Siempre oraba al Señor y ponía todo en manos del Señor y le decía al Señor, Señor, ten en cuenta que hay aflicción en mi pueblo. Hay gente que quiere estorbar a la obra, pero no es mía la obra, Señor, es tuya la obra, Señor. Ayúdame, Señor, en cuanto a todas estas cosas. Lo que quiero decir, mis hermanos, es que tanto la obra, esta obra que ustedes ven aquí, no es mía. Esta obra es del Señor, mis hermanos. Esta obra es del Señor y si nosotros perseveramos en la oración, el Señor nos va a seguir respaldando porque el Dios que nos trajo aquí, mis hermanos, es el mismo Dios que nos acompañará en lo sucesivo, si nosotros perseveramos en la oración. Pero más allá de la obra, mis hermanos, sus vidas son del Señor y le pertenecen a Cristo. Una vez ustedes pues dieron ese paso de fe, de poder confiar en el Señor, cada uno de sus pasos ha sido guiado por el Señor, ha sido dirigido por el Señor según su propia voluntad de decirle al Señor, Señor, dependo de ti, Señor.
El llamado, mis hermanos, es al ánimo y a poder seguir perseverando en el propósito que Dios ha depositado en cada una de sus vidas, sea que sean jóvenes o sea que estén ya en la edad adulta. Hay un propósito para cada una de nuestras vidas. No hay que desanimarnos, no hay que desesperarnos, porque de Dios son todas las cosas y las disposiciones del corazón. Tiempos en donde la confianza, mis hermanos, puede menguar. Esos son los tiempos en los que estamos viviendo, en donde la confianza puede menguar de un momento a otro. Tiempos en los que el enemigo de nuestras almas encuentra espacios perfectos, mis hermanos, para confundir, para engañar, pero también para desanimar al pueblo de Dios. Aún a los hijos de Dios, mis hermanos, los engaña a través del desánimo. La oración es en la palabra de Dios un imperativo, es una orden, es un mandato de Dios. El modo imperativo es un modo gramatical empleado para expresar mandatos, solicitudes, ruegos o deseos. Es decir, el Señor, por mandato divino, nos ruega a nosotros, más bien pareciera ser que oremos, pidan, busquen, llamen. El verso 7 dice eso que acaba de decir: pida y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Aquí tres palabras claves que vamos a ver: pedir, buscar y llamar. Pedir, buscar y llamar. Vamos a poder entender un poco más acerca del imperativo. ¿Qué es un imperativo y de qué el Señor nos está hablando aquí? Cuando nosotros le decimos a un niño, voy a hacer una ilustración, un ejemplo. Cuando nosotros le decimos a un niño, lávate los dientes, estamos dando un imperativo, ¿sí o no? Estamos dando una orden para que lo hagan, un mandato. El niño pregunta, quizás por desconocimiento, pero muchas veces por rebeldía también, ¿verdad? Y por desobediencia, pregunta por qué tengo que lavarme los dientes. Con mis hijas sucede muy a menudo eso. ¿Por qué? Cada vez que la mando a hacer algo. ¿Por qué? Y uno responde, bueno, lo que uno sabe responder o lo que es lo más lógico. Bueno, se te pueden dañar los dientes, hijo, hija. Y también es bueno para la salud bucal. Y uno le explica y le da las explicaciones del por qué el imperativo, del por qué es que se le está dando el mandato. En ese momento, el imperativo, cuando el niño pregunta, se cuestiona. Se le da pie al cuestionamiento y se pierde la eficacia del imperativo, por así decirlo. Porque el niño, aparte de cuestionar, no quiere hacerlo también. Aparte de cuestionar el imperativo, también se le puede dar el hecho de no querer hacerlo. El mandato, perdón, o el imperativo pasa de ser categórico, de ser absoluto, ¿verdad? A ser hipotético, condicionado. Hay una condición detrás del mandato. Si yo quiero o no lo quiero o por qué. Es condicionado, es decir, si quiero o no quiero hacerlo. Ahora bien, yendo a la oración, para el cristiano no es o no debería ser una opción. Es un imperativo absoluto de parte de Dios, porque Dios quiere el bien de cada uno de nosotros. La oración es sí o sí un mandato categórico que necesita, o perdón, que se sustenta nada más y nada menos que en la confianza, mis hermanos. Cuando al niño se le dice o se le da el mandato, ¿verdad? Su opción es el desconocimiento o su hipótesis es la rebeldía. Para nosotros, la opción que tenemos es la confianza. Yo puedo decirle al niño que se cepille y darle el por qué, pero él decide si obedece o no. Solo su conciencia y sus principios, ¿verdad? Que se le han ido enseñando e implementando, y su propio bienestar, ¿verdad? Los va a llegar, son los que van a regular su respuesta ante el imperativo.
La única forma de que él pueda darle respuesta al imperativo es pues sus valores, lo que se le ha enseñado, pero también su propio bienestar. Esa va a ser su respuesta al imperativo. Es un imperativo condicionado. Dios nos da el imperativo no sin nada, sino que el Dios acompaña el imperativo junto con la hipótesis para que nosotros la tengamos. Dios nos da el imperativo junto a la hipótesis porque Él nos dice, pedid, porque si pides, recibes. Antes de que le preguntemos, el Señor nos dice por qué. ¿Se acuerdan del niño? ¿Por qué te cepillas? Bueno, ¿por qué? El Señor nos da el imperativo junto con la hipótesis ya establecida. Nos dice, pida, porque si ustedes piden, reciben. Si buscas, entonces el que llama se le abre. Y nuestra respuesta a esto, mis hermanos, no es más que nuestra dependencia de Dios. ¿Por qué? Porque depende de Dios. Esa es nuestra respuesta a a este mandamiento. Yo le quise titular a este mensaje el imperativo de la oración. Entonces, nuestra respuesta al imperativo de Dios depende de nuestra absoluta o está siempre regulada por nuestra absoluta dependencia de Dios. Así como el imperativo de cepillarse puede traer consecuencias a la salud bucal, el no orar puede traer consecuencias a la salud espiritual, por así decirlo, y por ende a la fe. Ahora bien, la palabra en el texto dice, porque todo aquel, dice la palabra de Dios en el verso 8, porque todo aquel que pide recibe, porque todo aquel que pide recibe. No es algo limitado a algunas personas. No es un imperativo, perdón, que está limitado a algunas personas, sino que es extensivo a todo aquel que ore, así con este tipo de dependencia. Ustedes preguntarán, o quizás algunos se harán la pregunta, ¿qué hacemos con los que no oran? ¿O qué pasa con los que no oran? ¿O si yo no quiero orar? Supongamos que usted y yo no decidamos orar, que usted caiga en aflicción, en desánimo, en desconsuelo y no ore. Yo decido desobedecer al imperativo, por así decirlo. Hay un mandato de Dios y por ciertas circunstancias no ora, se olvida de Dios. Bueno, si usted decide eso, está en la plena libertad de hacerlo. No hay problema. Dios no tiene problema con eso, mis hermanos. Ustedes o somos nosotros libres de decidir qué hacer. Ahora, el asunto es el siguiente. Si usted no pide, entonces no espere. Si usted no llama, entonces no espere que le abran, ¿verdad? Si usted no atiende al mandato, si a usted se le dificulta entender que Dios lo escucha, es porque usted no cree. Así. No hay problema con que no ore, pero entonces no espere recibir algo de lo cual no ha pedido. Si a usted se le dificulta entender que Dios le escucha, es porque usted no cree, es porque usted se ha cansado de esperar. ¿Cuántos se han cansado de esperar, mis hermanos, en Dios? Y han decidido no seguir orando. Y no solamente se cansó de esperar, sino que empezó a hacer su propia voluntad y hacerlo por sus propias fuerzas, porque dijo, Dios no me escucha y estoy cansado. Cuando la paciencia en la espera debilita nuestra fe, es necesario, mis hermanos, recurrir a la oración. Y decir como el padre que llevó al muchacho endemoniado ante Jesús. E inmediatamente el padre, en Marcos 9:14, dice que inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ahora ayuda en mi incredulidad. La mayoría de la gente, como decía en el mensaje pasado, ora, mis hermanos, y ha orado. Nosotros hemos aprendido a través de la historia el modelo de la oración. Pero también en estos tiempos la gente ha descuidado mucho ese tema, mis hermanos. Ha descuidado el tema de poder recobrar fuerzas en el Señor e ir al Señor en donde
podemos encontrar sustento y ayuda y que sea el Señor que nos ayude. Ahora, la cuestión, mis hermanos, es que muchas veces pedimos y no se nos dan las cosas de una vez. Muchas veces buscamos y no hallamos. Y muchas veces llamamos y no se nos abre. La pregunta es, cuando usted pide, recibe de una vez. Cuando usted busca, halla de una vez. Y cuando usted llama, se le abre de una vez. No, mi hermano. No todo el tiempo sucede así. A veces sí, ¿verdad? A veces oramos y son respondidas nuestras oraciones. A veces buscamos y hallamos. Y otras veces llamamos y se nos abren. Pero otras veces no. ¿Cuál es la actitud o cuál es nuestra actitud delante de esta situación, delante de esta cuestión? Algunas veces pasa, pero en otros momentos no. Nadie puede controlar, mis hermanos, ni manipular la voluntad de Dios. Nadie más que Dios sabe cuándo y cómo y dónde se va a atender a la solicitud. ¿Y qué hacemos cuando recibimos, mis hermanos? Cuando no recibimos. Ahora esa es la otra pregunta. ¿Qué haces tú cuando no recibes? ¿O qué hacemos cuando no hallamos? ¿O qué hacemos cuando no nos abren? ¿Qué es más fácil para nosotros hacer? ¿Tirar la toalla y quitarnos el uniforme de cristianismo, el que decíamos tener, o quitarnos el uniforme de cristianos y abandonar la carrera, o continuamos? Nehemías continuaba, mis hermanos, independientemente de las situaciones. Era un hombre que estaba siendo asediado siempre por el enemigo. Le decían, tú no vas a lograr esto, tú no vas a lograr reconstruir. Ahí es capaz que se monte una zorra y eche para abajo toda la construcción que han hecho. Eso no sirve para nada. Una vez terminó el muro, los enemigos de la obra de Dios iban y lo señalaban y le decían, ahora se está escuchando que tú quieres ser rey de Judá y que lo que has hecho lo has hecho por tus propios intereses. Ven y habla con nosotros, le dijeron sus enemigos, porque si vas a ser rey, nosotros queremos que nos metas en el asunto. Mas Dios sabía que esa obra no era de los hombres, ni esa obra era de ellos, sino era de Dios, y que él tenía que ser fiel a Dios, y que él, a pesar de las circunstancias, de las aflicciones, él no soltaba la espada, por así decirlo, de su mano, para dejar de atender la obra de la cual el Señor lo había puesto y lo había dispuesto a atender, por ir a atender otros asuntos. Él no soltaba la tarea que el Señor le había puesto, que era reconstruir los muros de Israel y ser el líder delante de la obra, para ir a hablar tonterías, por así decirlo, con otras personas. Así nos pasa a nosotros, mis hermanos. Nosotros tenemos que saber el llamado que el Señor nos ha hecho y el por qué lo ha hecho. ¿Por qué usted está aquí hoy? ¿Por qué estamos aquí hoy? Para escuchar la palabra del Señor. ¿Por qué a veces nos dejamos distraer por otras personas? ¿Por qué nos dejamos distraer muchas veces por la aflicción y por las demandas del mundo y lo cultural, como lo hablábamos hace rato? Y desviamos nuestra atención del Señor. Porque hemos pedido y no hemos tenido respuesta quizás. Esa es la verdad. Hay rebeldía en nuestros corazones muchas veces por el haber llamado y no haber sido atendidos por el Dios al que decimos servir. Entonces se pone nuestro orgullo delante de Dios e ignora que tenemos un Dios que es soberano y que tenemos un Dios que solamente da cuando es necesario dar. Nos desesperamos, nos angustiamos, nos desanimamos y perdemos la esperanza muchas veces rápidamente. O peor aún, asumimos actitudes rebeldes delante de la vida, delante de nuestros, los más allegados y peor aún delante de Dios. No, mi hermano, más bien la expresión del Señor en cuanto a esto puede considerarse así. El que persevera en pedir, el que persiste en buscar, perdón, el que persevera en pedir recibirá. El que persiste en buscar hallará, y al que no deja de llamar le será abierto. Esto no es una cuestión momentánea que usted pide y se da de una vez. Abra la boca y toma.
Eso no es así, mis hermanos. En Dios va a obrar o va a permitir que nosotros obre algo que se llama la paciencia y esperar en el Señor. Pablo exhorta a los creyentes en Roma a ser constantes en la oración. De igual modo, en la carta a los Efesios manda a orar continuamente dando gracias a Dios por todo y en todo tiempo y por todas las cosas. E instruye para orar en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Efesios 6:18. De esta manera también escribe a los colosenses y le dice perseveren en la oración. Y a los tesalonicenses le dice que ore sin cesar. La persistencia en la oración en la vida del cristiano es la clave, mis hermanos. Es la llave que nos puede abrir oportunidades a hacer o a recibir lo que Dios quiere darnos para cada una de nuestras vidas. La persistencia de la oración, mis hermanos, es una evidencia verdadera de la fe y de la confianza que tenemos nosotros en Dios. La palabra de Dios continúa diciendo, ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si le pide pescado, le dará una serpiente. Ninguno de los que son padres, o bueno, ni siquiera necesitamos ser padres para poder nosotros saber que en esto no hay misericordia. Y en esta ilustración, pues, que se nos da aquí, lo que nos mueve a nosotros es la conciencia, la ley moral que hay en cada uno de nuestros corazones, ¿verdad? Y que nosotros actuamos bajo un principio moral y ético que es dar lo que la gente pide muchas veces. Como padre, nosotros si un hijo nos pide a nosotros pan, no le vamos a dar una piedra. Eso es injusto, eso no está bien, ¿verdad? O si nos piden un pescado, le daremos una serpiente. Ahora, el Señor lo lleva en un contraste totalmente radical, ¿verdad? Por así decirlo, y dice, pues, si vosotros siendo malos, porque ¿cuántos sabía que somos malos? ¿Verdad? Bueno, no, pero es que yo soy bueno, hermano, porque yo he hecho tantas obras y yo voy para allá y vengo para acá y hago esto y hago lo otro. Somos malos porque nuestro corazón es engañoso. Y a veces nosotros estamos viendo esto y uno dice, no, qué falta de misericordia puede haber en eso. Pero hay padres que hacen ese tipo de cosas. Pero dice la palabra del Señor que si nosotros somos, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en el cielo nos dará cosas o le dará buenas cosas a los que le pidan. No dudar es la constancia que hay en esta palabra, o es la clave que hay en esta palabra. No dudes porque el Señor a sus hijos les da lo que les piden. Pero cuando perseveran y cuando crecen en la confianza, en esperar aquello que han recibido. Nosotros hemos estado en situaciones donde le hemos pedido al Señor y hemos durado tiempo pidiéndole al Señor por alguna circunstancia. Y eso yo lo he dicho aquí. Sigamos pidiéndole al Señor, mis hermanos, porque el Señor premia la perseverancia y multiplica las cosas que nos quiere dar en bendiciones porque nosotros hemos sabido esperar. La obra de Nehemías, hablando de Nehemías, no fue abandonada por Dios en ningún instante. Y los muros fueron reconstruidos, mis hermanos. Y dice la palabra de Dios que la gente de afuera que vio esto se quedó sorprendida y tuvo temor de Dios. Cuando nosotros somos constantes en la oración, hay gente que ve y ve cómo el Señor bendice nuestras vidas y entonces por allí también impactamos la vida de la gente porque entonces ven la gente en nosotros la respuesta de Dios en lo que le hemos pedido. Nosotros hemos pedido un espacio más grande para poder reunirnos, amén. Y queremos un espacio que sea nuestro para poder reunirnos. Las dificultades, las situaciones, ¿verdad? De la economía que tenemos aquí, un montón de cosas nos han hecho pues estar todavía aquí en este sitio y gloria al Señor porque aquí hemos recibido palabra, ¿verdad? Y estamos creciendo, mis hermanos.
Pero si nosotros persistimos en la oración, como lo hemos hecho martes a martes, domingo a domingo, de que sea el Señor dándonos un lugar propio para poder compartir como hermanos y decir, tenemos una iglesia propia, Dios nos la va a dar, mis hermanos. Dios nos la va a dar, no sé cuándo. Puede ser mañana, puede ser dentro de un mes, puede ser dentro de 2 meses, pero el Señor nos la va a dar porque Dios premia la perseverancia. Amén. No podemos desanimarnos y no podemos soltar los guantes tan rápido en ninguna circunstancia, mis hermanos. Sea lo que sea que esté pasando afuera o a nuestro alrededor. Sea que no tengamos nada para llevar a la mesa mañana. No nos desmayemos, no digamos, no, Señor, no nos escuche, no nos desanimemos, porque Dios es el que está con nosotros, mis hermanos. Y mucho menos abandonemos la obra de Dios, porque esta es la obra de Dios, mis hermanos. Mucho menos abandonemos nuestro entusiasmo de venir a escuchar la palabra del Señor. Porque no tenemos, porque no te hemos tenido, porque al Dios que yo le he orado no me ha dado, ¿cómo voy a ir para allá? No, mi hermano, no se preocupe por eso. Siga orando, siga perseverando, siga siendo responsable con lo que Dios ha puesto en sus manos. En Zacarías 2:8 el Señor dice que dará cosas buenas. Dios tiene un interés paternal, mis hermanos, por los suyos. Así se presenta en la Biblia y dice, como el Padre se compadece de sus hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Salmo 103:13. Incluso se compara a Dios con una madre en su cariño afectivo, perdón, y tierno. Y dice la palabra en Isaías 49:14-15, pero Sión dijo, me dejó Jehová y el Señor se olvidó de mí. ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz? No, mi hermano. Por lo menos la mujer que tiene principios, ¿verdad? Para dejar de compadecerse del hijo de su vientre, aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti, dice el Señor. El Señor no se olvida de nosotros, mis hermanos. No se va a olvidar de nosotros en ningún instante. Sea lo que sea que estemos pasando, el Señor no se va a olvidar de nosotros. Y no se ha olvidado de nosotros. Y nos seguirá sustentando, y nos seguirá apacentando, y nos seguirá instruyendo, y nos seguirá dando todas las cosas según nuestra necesidad, mis hermanos. El afecto del Padre del cielo supera a cualquier padre terrenal, mis hermanos, porque Dios no nos abandona. Dios nos dice, aunque padre y madre te dejare con todo y eso, yo no te abandonaré. Esto lo digo, mis hermanos, porque vivimos en una realidad. La Biblia, la Escritura se tiene que adaptar a la realidad del día a día. Nosotros cuando hablamos aquí tenemos que hablar cosas reales de lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Sabemos que no somos partícipes del mundo porque no hacemos las cosas del mundo, pero vivimos en un mundo de aflicción, de pecado continuo. La gente que tiene poniéndose por encima de los que no tienen, y humillándolos. La gente que tiene queriendo tener más de los que no tienen y quitándole lo poco que tienen. Nehemías, del que estamos hablando, tenía un pueblo trabajando en la obra de Dios. Lo habían sacado de la esclavitud, los habían traído y el propio pueblo les estaba quitando el dinero. Los propios hermanos le quitaban a través de la usura y el cohecho. Así hace el mundo, mis hermanos. Pero nosotros estamos en Cristo y Cristo y el Señor en todas las cosas tiene cuidado de nosotros. Él conoce nuestras situaciones. Él conoce cuando ustedes no tienen, mis hermanos. Cuando ustedes no tienen el bolsillo, cuando a ustedes les falta poco para que se agote la reserva económica de sus cuentas, el Señor lo sabe y tiene cuidado de eso. El Señor no se descuida ni un milímetro en cuanto a nuestro sustento, en cuanto a la atención que tienen que darnos, mis hermanos. Por eso es que el desánimo no puede estar en nuestras vidas y en colgar los guantes, como decía hace rato, sino a continuar hemos sido llamados, a poder esforzarnos y ser valientes a continuar. Nehemías era un hombre valiente porque él confiaba en su Dios. Las situaciones son adversas, yo no digo que no, mis hermanos, pero la obra del Señor no se detiene. La obra que el Señor ha pensado en cada uno de nosotros no se va a detener y la irá perfeccionando, dice su palabra, hasta el día de su regreso.
Nosotros nos podemos desanimar, mis hermanos, podemos entrar en angustia, pero Dios sigue siendo Dios. Dios sigue teniendo el control de todas las cosas, pero es necesario pedir, buscar al Señor constantemente en oración y súplica, en ruego. Nosotros nos llamamos casa de oración. Amén. Y como casa de oración tenemos que orar, mis hermanos. Tenemos que también no desligarnos de la oración que hacemos nosotros comunitaria, como iglesia. No podemos desligarnos de eso. Yo los animo, mis hermanos, que cuando puedan vengan a las clases, perdón, a las reuniones de oración. Es importante que estemos orando, porque no oramos, no oramos solamente por la iglesia, sino oramos por usted. Oramos por cada una de nuestras necesidades, porque nosotros no somos exentos de vivir lo que ustedes viven. Todos estamos viviendo en el mismo país y tenemos quizás, cuando nos ponemos a hablar, las necesidades tan iguales como que parece que viviéramos en la misma casa, mis hermanos. Yo a veces escucho al hermano Gregorio, al hermano Miguel, y digo, Naguará, parece que fuera mi caso, porque lo puedo escuchar en mi aflicción. Y es necesario podernos nosotros como hermanos involucrar en la obra del Señor, mis hermanos. Es un imperativo, es un imperativo que tiene una hipótesis y la hipótesis es que usted necesita y todos necesitamos de Dios porque dependemos de Él, mis hermanos. Dependemos del Señor. Pero por último, pareciera cambiar un tanto la retórica de lo que nos viene diciendo y va de la oración a lo que se conoce como la regla de oro. Si ustedes lo pueden ver allí en el verso 12. Luego de que nos dice que pidamos, de que tenemos que buscar, de que tenemos que tocar para poder que nos abran, el Señor nos dice, así conecta el siguiente versículo. Así que todas las cosas que quisieres o que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Así que dice así, empieza, así que todo esto, así que en los versos anteriores el Señor estaba exhortando también acerca de no juzgar a los demás. Dice la palabra del Señor, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados. Ese es en el verso 7:1. Y con la medida con que medís os se medirá, os será medido. Y como en interrogación, ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y aquí la viga en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Es decir, mis hermanos, de la misma manera que Dios toma la iniciativa de atender a cada una de nuestras solicitudes, a todo aquel que Él pide, asimismo quienes somos sus hijos, tenemos que tener la misma iniciativa de tomar un comportamiento bueno hacia los demás. Antes de Cristo, según historiadores, existían algunas versiones de la regla de oro. Era mencionada de manera negativa como la versión o una de las versiones que se usaban de la regla de oro era del Rabí Gilel, que decía, no hagan a otros los que no quieras para ti. No hagan a otros los que no quieran para ti. Muy parecida, pero Cristo la muestra de manera positiva e enriquece el mandamiento, el imperativo. Y dice, todas las cosas que ustedes quieren que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Lo que a ustedes les gusta y lo que ustedes quieren que hagan con ustedes, así ustedes tienen que hacer con los demás. Si Dios toma la iniciativa de darte, toma la iniciativa de portarte con los demás como querrías que se portaran contigo, por así decirlo. La vida cristiana, mis hermanos, no consiste solo en no hacerle mal a los otros. Yo he visto gente que dice, no, bueno, yo soy bueno porque yo me porto bien, yo no le hago mal a nadie. No solamente consiste en eso, mis hermanos, sino esforzarse por hacer el bien a los demás, por hacer aquello que a nosotros nos gustaría que nos hicieran. A veces nosotros esperamos solamente que nos den a nosotros,
pero nosotros no menos nos interesamos de hacerle lo que nos gustaría que nos hicieran a nosotros. Aquí hay gente que se prepara, mis hermanos, para llevar la palabra del Señor, para poder alimentar al pueblo de Dios, pero también hay gente que no muestra interés por eso. Pero si ustedes se prepararan y quisieran llevar el mensaje de la palabra del Señor, ustedes quisieran que la gente prestara atención al mensaje, ¿verdad? Porque ustedes se prepararon, se esforzaron para poder llevar con amor la palabra del Señor. Así pasa, mis hermanos. Muchas veces sin quererlo o por ignorancia, nosotros hacemos cosas a los demás que no nos gustaría por ninguna medida que nos hagan a nosotros, pero sí pedimos. Tener una correcta relación con Dios, hermanos, se basa en tratar a los demás como me gustaría que me trataran a mí. ¿Cómo puedo decir, cómo puedo pedir, cómo puedo buscar, cómo puedo llamar si he vivido mi vida haciendo a los demás lo que no me gusta que me hagan, lo que odio que me hagan, sin querer a veces y sin intención quizás puedes decir algunas, pero por eso está la palabra el día de hoy, amén, para que la escuchemos y tomemos atención de esto y nos confronta. Es necesario que podamos y buscar al Señor en oración, pero también al mismo tiempo tener vidas congruentes en hacer a los demás lo que me gustaría que me hicieran a mí. ¿Cómo deseo ser ayudado si hemos comenzado si no hemos comenzado a hacer ayuda a los demás? ¿Cómo yo puedo querer ser ayudado si no he comenzado por ser ayuda a los demás? El mandato de orar está allí, mis hermanos, está allí y siempre va a estar. Cuando usted abra la Biblia y busque este tipo de pasajes, está el mandato, el imperativo está y es continuo y es persistente, está allí para todo aquel que pida. Y de igual manera el mandato de hacer el bien a los demás está allí y está vigente. Ahora, la pregunta es, ¿y qué si quiero hacer el bien a los demás y los demás se resisten? Porque con el imperativo viene la duda. ¿Y qué si yo no quiero orar, como decía hace rato? No hay problema. Si quieres, no lo hagas. Pero entonces no esperes recibir si no has llamado. Así pasa con esto, mis hermanos. No es tanto, el problema no está en que nosotros no querramos hacerle, o algunos dirán, yo no tengo problemas con querer hacer el bien a los otros. El problema es que los otros se resisten en que yo lo haga. El asunto, mis hermanos, no es si se resisten o no, o si les interesa o no tu disposición y tu empatía. El asunto es que debemos actuar de la manera en que esperamos que ellos actúen con nosotros, sin esperar nada a cambio, sin esperar una reacción favorable a como yo quiera que actúe, sino que yo veo cómo quisiera yo que actuara conmigo y yo actúo en función a eso. Tú ya hiciste tu parte, no hay problema, y ya cumpliste con el imperativo, por así decirlo. Solamente el Señor sabrá el resultado de todas las cosas. Hermanos, no podemos pretender algo o no podemos pretender hacer o estar haciendo algo que no nos gustaría que nos hicieran. Y luego ir a Dios. No se relaciona una cosa con la otra. Si yo hago con los demás lo que no me gustaría que me hicieran a mí y luego voy a orarle al Señor, no tiene sentido. Tú eres un hijo de Dios y Dios se deleita en darte, pero primero anda y ponte a cuentas con tu adversario y trátalo como deberías, como tú quisieras que te tratara. O ese ni siquiera es el adversario, sino que es una persona que ha estado allí y necesitas mostrarle un comportamiento distinto. Y finalmente, mis hermanos, la palabra de Dios dice que Dios atiende y escucha a quien Él clama. Dios responde a nuestra oración, a nuestra súplica. Dice la palabra del Señor, clama a mí y yo te responderé. Pero es necesario estar en sintonía con el Dios creador. Es necesario estar en sintonía con aquel Dios al que nosotros pedimos, buscamos y llamamos. Amén. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré, dice la palabra de Dios, cosas grandes y ocultas que tú no conoces, dice el Señor. Esto no son cosas místicas, esto no son cosas que una revelación, como dice la gente, tener.
El Señor me mostró una revelación. No, el Señor te va a mostrar tu propio corazón, la condición de tu corazón y lo que te hace falta para poder mejorar en tu relación con el Señor. Te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. También puede ser parte de la revelación, ¿por qué no? Pero yo pienso que quizás lo primero es esa parte de la relación que debemos nosotros mejorar con nuestro Dios para que así entonces nosotros podamos tener, digamos, todas las cosas que Dios nos promete en su palabra. Clama a mí y yo te responderé, mis hermanos. Entonces el llamado es a orar y es a perseverar, mis hermanos, a no desmayar, a constantemente venir al Señor en oración y ruego y pedirle por nuestras necesidades. Todos tenemos necesidades, mis hermanos. Todos, no hay uno que no tenga, pero el Señor las escucha. Dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y os dará. Y el Señor lo que promete lo cumple, mis hermanos. Yo conozco a un Dios y he conocido un Dios que cumple sus promesas y que nos da todas las cosas según su soberana voluntad. Solo que hay que persistir, solo que hay que tener paciencia, solo que hay que esperar en Él, mis hermanos. Vamos a ponernos de pie, mis hermanos, y vamos a orar al Señor por esta palabra un tanto corta, pero sabemos que Dios hace en cada una de nuestras vidas según su soberana voluntad, pero también según la disposición de nuestros corazones. Cuando nosotros venimos al Señor y tenemos disposición del corazón de aprender, de ser enseñados, de ser ministrados por la palabra, hay un resultado efectivo, mis hermanos, en nuestras vidas. Hay un resultado que a veces tarda porque, yo lo he dicho, a veces el tiempo nuestro no se acopla con el de Dios. Pero cuando se dan todas las cosas, nosotros vemos y podemos entender el poder de Dios manifestado en nuestras vidas, mis hermanos. Y que Dios no nos abandona, que Dios en todo tiempo nos suple y que Dios en todo tiempo nos seguirá supliendo según su soberana voluntad. Señor amado, gracias, Señor, por este tiempo, Señor. Amado Dios, porque tú nos recuerdas todas las cosas, porque tú nos das ánimo, Señor, para continuar, Señor. No sabemos, Señor, amado Dios, de lo que será de nosotros mañana. Tú solamente lo sabes todo, Señor. Tenemos proyectos, tenemos, Señor, nuestros trabajos, tenemos inquietudes, tenemos aflicciones. Cada cosa, Señor, está delante de ti, Señor. Tú conoces mi necesidad, Señor. Tú conoces también la necesidad de mis hermanos. Tú conoces los hermanos que tienen trabajo, Señor, y que su dinero quizás no les alcanza para las cosas que necesitan, Señor. Eso tú lo conoces todo, Señor. No hay nada delante de ti que salga de tu conocimiento, Señor. Tú conoces todas las cosas, Señor. Y es por esto que yo descanso, Señor. Yo descanso en tus promesas. Yo descanso en tu voluntad, Señor. Yo descanso, Señor, porque yo confío en ti, en el Dios, amado Padre, que me trajo, Señor, a tu presencia. El Dios que me lavó de la contaminación de mi pecado y que me ha traído a vivir una vida nueva en Cristo Jesús, Señor. Yo confío en ti y por eso, Señor, yo no me desespero. Por eso, Señor, yo no me angustio. Por eso, Señor, yo no me desanimo, Señor, porque sé que tú me has prometido, Señor, que todo aquel que pide recibe, Señor. El que busca halla, Señor, y el que llama se le abrirá, Señor. En tu voluntad y en tu tiempo, Señor. Enséñame a esperar, enséñame a ser paciente, enséñame, Señor, a no verme derrotado, Señor, ni angustiado, sino saber, Señor, que la obra en ti, Señor, y tu obra no es en vano, Señor. Ni nada de lo que hacemos es en vano, ni la palabra es en vano, Señor. Por más que se repita y se vuelve a repetir, no es en vano, Señor, para nuestra vida, Señor. Ayúdanos, aliéntanos a continuar, Señor. Amado Dios, sana nuestras enfermedades, Señor. Sana nuestras angustias, Señor. Sana, Señor, nuestra escasez, Señor, y permítenos, Señor, en todo tiempo tener todas las cosas, Señor, a nuestra disposición según tu voluntad, Señor amado. Pero también, Señor, enséñanos a amarte y a confiar más y más en ti, Señor. Oh Señor, bendice a esta tu iglesia, Señor, bendice a nuestra congregación, Casa de Oración Maracay, a cada uno de mis hermanos, Señor, a cada una de sus esposas, a cada uno de los esposos, a cada uno de los jóvenes, a cada uno de las mujeres, hombres, Señor amado, que vienen aquí. Y más aún, Señor, bendice a esta comunidad, Señor amado, que necesita, que también clama, Señor, a veces, amado, a veces, y sabemos que tú le respondes en tu misericordia, Señor.
Señor, pero tráelos, Señor amado, a que ellos puedan confiar en lo sucesivo en ti, Señor, y puedan poner por obra este imperativo, este mandato que tú nos has enseñado y nos has mandado a seguir, que es orar y que es buscarte, Señor amado, porque la vida de fe, Señor, se sustenta en la oración. La vida de fe, Señor amado, descansa en la oración y en la comunicación efectiva y eficaz del justo, Señor. Amado Dios, gracias, Señor. Gracias, Señor, por este tiempo y por todas las cosas, Señor. Recibe, oh Dios,